La declaración de renta trae grandes modificaciones para las personas naturales. Hoy aquí, en Razones de Peso, queremos contarles en qué consisten para que tengan presente los vencimientos entre los meses de agosto y octubre. Bienvenidos. Soy Ana María, presentadora de Razones de Peso, el programa de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. El día de hoy estaremos hablando sobre esas modificaciones que ha tenido la declaración de renta. Para eso nos acompañan aquí en el estudio Wilmar Roldán. Él es contador público de la Universidad Cooperativa de Colombia, abogado y especialista en tributaria. Wilmar, bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña también Luz Marina Lugo, también contadora de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en tributaria también. Bienvenida, Luz Marina. Gracias, buenos días. Haciendo un poco la introducción al programa que tenemos el día de hoy, ¿cuáles son los principales motivos, Wilmar, para que se produzcan cambios en la declaración de renta o en la forma de declarar renta? Bueno, en la exposición de motivos lo que se tenía planteado en la declaración de renta es que se pudiese establecer un mayor número de contribuyentes, ¿sí? Aquí declaramos los que fácilmente son identificados como los asalariados, los independientes que prestamos servicios a entidades y esos servicios son facturados. Hay otras personas que ejercen otras actividades, pero esas personas no son fácilmente perceptibles por la administración de impuestos. Lo que buscó el gobierno es incluir un mayor volumen de contribuyentes. Ese es uno de los objetivos principales en este momento para lo que fue el efecto de la reforma tributaria. Lo otro es que se planteaba también que esta reforma iba a ser asumida por todo lo que era la clase media en adelante. Y lo que se buscó en Colombia regular es que quienes ganen más aporten y paguen más impuestos. Luz Marina, desde su perspectiva, ¿cuáles son esos factores que influyen en que se produzcan cambios en la declaración de renta? Pues por lo regular los factores que influyen siempre es recaudar más impuestos, déficit fiscal, como siempre hay huecos y todo, déficit fiscal, que haya más contribuyentes, como decía él. Ahora, como más adelante lo veremos, se va a ampliar el rango de contribuyentes en más de 1 millón de personas llamadas empleados. Además, con los sistemas que ya tiene la DIAN, como decir el MIUSCA, detecta pues capitales, detecta dinero, entonces lo que quiere es más ingresos, más ingresos. Eso es lo principal que se da en las reformas tributarias, por lo regular, es ampliar el número de contribuyentes y de que más contribuyentes paguen impuestos. ¿Quién o quiénes deciden o promueven los cambios en la declaración de renta, Wilmar? Bueno, los cambios se promueven, mire, hay formas de hacer impuestos. La normal es que se haga por el Congreso de la República. El presidente presenta un proyecto, el cual es estudiado por la Cámara y el Senado, y finalmente el gobierno sanciona la ley. Esa es una forma. Aquí hemos tenido otro tipo de impuestos que son los que declara el gobierno en los estados de excepción, cuando hay emergencia económica. Así empezó lo que hoy es el gravamen a los movimientos financieros, o más conocido como el 4 por mil. Empezó como un decreto de emergencia económica y se fue quedando en el tiempo y ya se incorporó en una reforma tributaria como ley y como un impuesto. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos con el tema de hoy, novedades y modificaciones al impuesto de renta. Estamos en Razones de Peso, el programa de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. Hoy estamos hablando sobre esos cambios trascendentales en la declaración de renta. Luz Marina, ¿cuáles son esos focos principales de los cambios en la declaración de renta? Bueno, el cambio trascendental y en qué contribuyente se da, se ve en que los asalariados o llamados empleados el año gravable 2012 declaraban por unos ingresos de 109 millones. Este año todo asalariado que haya tenido un ingreso mayor a 1.400 VT. Entendemos VT, unidad de valor tributario.
que fue creado con la ley 1111 del 2006, viene a ser una cosa similar al salario mínimo, a lo que era el UPAC. O sea, cada año, para no estar actualizando cifras, el gobierno simplemente fija los topes en VT y cada año incrementa la VT. Es como una unidad de medida. Una unidad de medida. Entonces ya, pongamos 1.400 VT, los que tuvieron ingresos de más de 1.400 VT, que nos da un promedio de 35 millones, 37 millones 500, ya van a tener que declarar este año. La diferencia es grande. Entonces, la diferencia es grande, que eso es lo que tienen que tener en cuenta todas las personas. El gobierno estableció una clasificación en las personas naturales. En las personas jurídicas no hubo cambios, básicamente sigue lo mismo, pero en las personas naturales se estableció una clasificación. Yo como persona natural me debo ubicar en qué tipo de persona soy. Está los empleados, y llamados empleados son todo el que devengue más del 80% de sus ingresos de una relación laboral, o un independiente que realice su trabajo de una profesión liberal y también provenga no más de esa relación liberal, más del 80% de los ingresos está catalogado en empleados. La otra categoría son los trabajadores por cuenta propia, que ¿cuáles son esos? Son los que, digamos, tienen negocios, comercio al por mayor de carros, actividades de… Eso está establecido tasativamente, las actividades a que se deben dedicar, agricultura, pesca, construcción. Entonces esos son los que llaman trabajadores por cuenta propia. Y hay otros que no se ubican en estas dos y son los que llamamos rentistas de capital, es que no realizan ninguna actividad pero generan ingresos. Entonces aquí es donde está el cambio trascendental, en bajar el tope para tener que declarar y en la clasificación de las personas. Wilmar, ¿cuál entonces es ese sector que más se ve afectado con estos cambios de la declaración de renta? En los cambios en la declaración de renta, las principales personas son los empleados y los independientes. ¿Quiénes son los independientes? Toda persona que ejerce una profesión liberal, un contador, un abogado, un periodista, independientemente que medie un contrato de trabajo para la categoría tributaria, son clasificados como empleados. Anteriormente, antes de la 1607, había una clasificación tributaria que eran asalariados, independientes y rentistas de capital. Hoy, lo que eran asalariados e independientes quedaron fusionados en una sola categoría que se llama empleados. Y ahí simplemente lo que uno tiene que hacer es clasificar el nivel de ingresos que usted tenga como dependiente de un contrato, una relación laboral, como prestador de un servicio, como profesional independiente o como profesión liberal que ejerce, y otro tipo de ingresos que uno pueda tener. Uno puede tener dividendos, intereses, por muchas inversiones que uno haga. Lo que le da la categoría tributaria es donde se concentra el 80% de ese ingreso. Si su ingreso está dado por salarios y por prestación de servicios, entonces usted es para la categoría tributaria un empleado. Si por el contrario yo manejo mi taxi, hay una actividad que se genera por mi trabajo, pero hay otra actividad que me da que pueda cobrar esos ingresos, como es hacer una carrera, simplemente el vehículo es un medio para generar ese ingreso. Esas personas están clasificadas como otros trabajadores por cuenta propia. ¿Por qué? Porque lo que hay que mirar aquí, o lo que nos dice el cambio es… Que esa es la segunda categoría. Exacto. ¿Quién asume la cuenta y el riesgo del trabajo derivado? Es decir, si aquí ustedes a mí me contratan para un servicio y yo presto el servicio y el servicio para ustedes no es satisfecho totalmente, pues ¿quién está asumiendo el riesgo en ese caso? Soy yo, que tendré que venir a prestar un servicio acorde a las necesidades. Yo contrato un pintor a que me pinte esta sede. ¿El que va a venir? Pues viene y traerá sus implementos, pero si quedó mal pintado, yo asumo el riesgo. Entonces, siempre hay que mirar quién asume el riesgo. Cuando yo contrato un servicio como empleador o tengo un empleado como empresa, yo asumo el riesgo. Esa persona es subordinado mío. Cuando él viene y me hace todo el trabajo y él asume el riesgo, es un trabajador por cuenta propia. Wilmar, enseguida nombramos la tercera categoría que nos queda faltando. Preparamos una nota referente a esto, los cambios trascendentales en declaración de renta.
Declare el impuesto sobre la renta para personas naturales. 1. Inscriba y o actualice el RUT. 2. Identifique la categoría a la que pertenece. 3. Determine el sistema para pago, ordinario, IMAN o IMAS. 4. Seleccione el formulario para declarar y diligéncielo. 5. Declare y pague dentro de los plazos legales. Wilmar, hemos hablado ya de dos categorías que son afectadas por estos cambios en la declaración de renta. ¿Cuál es la tercera categoría? Bueno, entonces ya hablamos de la primera que son empleados, de la segunda que son trabajadores por cuenta propia y la relación me la da el 80% de los ingresos. Si el 80% de los ingresos se da por una relación laboral, entonces pertenezco a la categoría de empleados. Si se da porque yo conduzco una tractomula y mis ingresos el 80% derivan de ello, entonces soy trabajador por cuenta propia. Ahora, si mis ingresos no cumplen en un 80%, entonces estoy en la categoría de otros trabajadores por cuenta propia. ¿Qué es lo que hay que tener ahí en cuenta? Que cuando esta actividad de otros supera un 20%, entonces no pertenezco a las dos primeras categorías y simplemente voy a hacer mi declaración de renta por el sistema ordinario. Ahí no va a tener cambios desde el punto de vista de cómo construye y hace su declaración de renta. Las personas que reciben dividendos o ingresos por propiedades que tengan, ¿cómo están clasificadas entonces? Esos son rentistas de capital. Recuerden que siempre nosotros tenemos que sumar del total de ingresos, de ese 100%, cuánto representa cada actividad. Si estoy como empleado, si estoy como trabajador por cuenta propia o si estoy en la categoría de otros, que esos ingresos me están sumando un valor superior a ese 20%, que es lo que no compensaría con ese 80% del cálculo. Luz Marina, ya hablamos entonces de esa clasificación y de esos cambios. ¿Cuál es la forma entonces de declarar renta según estas modificaciones? Entonces, la ley 1607 básicamente no cambió los formularios de declaración de renta. ¿Qué fue lo que cambió? Cambió los sistemas de calcular el impuesto, de calcular la renta y por ende el impuesto. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Como decía Wilmar ahora, que hay lo que siempre se declaraba hasta el 2012 era una renta gravable ordinaria. Me daba una renta y sobre ahí calculaba el impuesto. Ahora nació lo que llamamos el IMAN, Impuesto Mínimo Alternativo Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que es el impuesto mínimo que una persona va a pagar. O sea, que esa es una forma de liquidar calcular esa declaración. Yo cojo mis ingresos, hagamos una claridad, que los que tengan que declarar y tengan muy en cuenta que declarar no es pagar impuestos. Eso es pero muy importante. si no declaran, les llega la sanción por extemporaneidad y ahí sí tienen que pagar. Y la DIAN tiene por dónde cruzarlo a usted por todo, porque imagínense que con los medios magnéticos las empresas tienen que reportar a las personas que les paguen más de 1 millón de pesos, más de 500.000 pesos, y todas las empresas reportando, allá queda usted fichado como dice. Cruzan pues como fuentes de información. Esa información, medios magnéticos, es información exógena, cruce de terceros, es para la DIAN. Perdón. Inclusive, a partir del mes de julio, la DIAN en su página saca el reporte de todas las personas naturales, de todas las entidades que lo reportaron. Ahí usted va a encontrar todos los ingresos, porque es muy frecuente que las personas olviden qué trabajos o qué servicios prestaron. Entonces, a través de la página web de la DIAN, En la página pueden consultar cuando tengan inquietudes, si tienen que declarar o si les dan o no las bases para declarar. Miran en la página, lógicamente tendrán que tener RUT y uno al RUT le saca una clave y ahí hace la consulta. Está absolutamente toda la información. Si yo compré una casa, me reportó la notaría. Si tengo una cuenta bancaria, me reportó el banco. Si tengo un salario, me reportó el empleador. Si presté un servicio, ese contratista me reportó. Absolutamente todo está ahí y ahí podemos nosotros verificar si cumplimos los topes y requisitos establecidos para presentar declaración de renta por el año 2013. Wilmar, Luz Marina, vamos a hacer un pequeño corte, enseguida retomamos el tema de cómo es la forma de declarar de acuerdo a estas modificaciones. Ya regresamos. Regresamos aquí a Razones de Peso.
Hoy estamos hablando sobre los cambios trascendentales en la declaración de renta. Luz Marina, retomemos, ¿cómo es esa forma entonces, muy resumida, lo más claro posible para nuestros televidentes, sobre cómo calcular esa declaración de renta? Bueno, muy resumido, como decíamos, está, ya les hablé del IMAN y hay otra forma de calcular el impuesto que es el IMAS, Impuesto Mínimo Alternativo Simple. Entonces, ¿qué pasa? Enfoquémonos en los empleados, digamos que son el mayor número de personas naturales que va a tener que declarar. Toma todos sus ingresos, de sus ingresos le resta los aportes que hizo a salud, los aportes a pensión, si pagó créditos de vivienda, y eso le da un valor. A ese valor le aplica una renta 60, que es lo que pagó por pensión, y lo que le quede tiene el 25% exento en forma general. Y ya sobre eso le da una renta líquida gravable y eso ya lo convierte en VT, lo divide por las VT y sabe cuántas VT es. Ese es el sistema ordinario. En el IMAN es igual coger sus ingresos, la diferencia es que solamente se puede deducir la salud, no más, y la pensión. Entonces estaríamos hablando que la base gravable en ese método es más alta. Mire, Es más alta, sí, pero... hay un sistema ordinario que le va a gravar y le va a decir exactamente, el artículo 206 del Estatuto Tributario le dice cuáles son las deducciones que son procedentes. Y como hay un impuesto mínimo alternativo, hay también una renta gravable alternativa. La renta gravable alternativa le va a decir exactamente qué puede descontar usted de sus ingresos. Para el caso de los empleados, pues básicamente lo único que uno puede descontarse en la base del IMAN de sus ingresos son los dividendos, siempre y cuando la empresa que le está decretando esos dividendos haya pagado impuestos sobre ellos. Los pagos de seguridad social que hizo como empleado, la deducción por si tiene una niña del servicio vinculado y pagó seguridad social y aportes para fiscales. Y el decreto 1070 del año 2013 trajo también adicionalmente un tema que fueron los pagos catastróficos que no son cubiertos por las EPS ni por los planes de medicina prepagada siempre y cuando cumplan unos topes. Esa es una base que tiene muy pocos atributos para generar deducciones y sobre esa base hay una tabla que ya tiene estipulada el gobierno. En VT este es el valor que cada uno va a pagar, entonces simplemente el ingreso menos esas pocas deducciones te da un valor que dividido en VT te da el rango sobre el cual tiene que tributar. Esa comparación hay que hacerla por el sistema ordinario y por el IMAN y determinar cuál de las dos le da más alta y sobre la más alta tiene que pagar. Es decir, yo tengo que hacer las dos liquidaciones por los dos métodos y tengo que declarar por la más alta. Por la más alta tiene que pagar. Esas dos son obligatorias. ¿Esas dos son obligatorias? Porque hay otra opcional, pero estas dos son obligatorias. Usted tiene que hacer las dos y la que le dé más alta paga. Y la opcional es la tercera, que es el IMAS. El IMAS, el Impuesto Mínimo Alternativo Simple. ¿Para quién aplica ese Impuesto Mínimo Alternativo Simple? Para las personas que ganen o tengan una renta gravable alternativa inferior a 4.700 UET, eso es 126 millones de pesos. De ahí para adelante solamente le sirve el IMAN y la renta ordinaria. De ahí para abajo tiene una ventaja, no declaran en el formulario normal de declaración de renta, sino en un formulario simplificado. Y lo que antes llamábamos beneficio de auditoría, que es que la declaración le quede en firme, es el único método que tiene firmeza de la declaración en 6 meses, o sea, el beneficio de auditoría que llamábamos antes. Bien. Wilma, nos queda muy poquito tiempo en el programa, algo muy puntual y muy importante que le podamos compartir a nuestros televidentes para redondear ese Muy tema. puntual, sí. De todas maneras, la declaración de renta en el sistema ordinario también tiene otros valores que ya no se tienen en cuenta. Se eliminó la parte de los beneficios por educación de la esposa y de los hijos, ese quedó eliminado. Se limitó los pagos por salud a 16 VT, esos son 429.000 pesos mensuales. Adicionalmente hay un tema de dependientes, que pueden ser los hijos, puede ser la esposa, siempre y cuando gane menos de 240 VT al año, eso es un ingreso mensual de 535.000 pesos. Esas personas pueden ser dependientes, pero lo trascendental fue lo que nosotros encontramos como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que eran los aportes a fondos de pensiones voluntarias y a cuentas AFC. Esas se llevaron a rentas exentas, pero las rentas exentas tienen una depuración, ya no se puede llevar
todo ese ingreso como exento, como si se lo llevaba antes, en ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Luz Marina, algo puntual que nos quede Pues pendiente. lo puntual, que ya lo repetí, es porque siempre caemos en eso, lo puntual es fijarnos muy bien en la página de la DIAN con el número de la cédula, uno ingresa y ahí ve, como dice Wilmar, a partir de julio que ya todas las empresas hayan declarado, para que, y no pensemos, ay, esto no me lo van a detectar, esto no me van a detectar. Si tengo que declarar, declarar. Y declarar no es pagar, pero no tengo que pagar sanciones ni nada, entonces es empleados a declarar. Luz Marina, Wilmar, gracias por acompañarnos en nuestro programa. Y a ustedes, nuestros televidentes, por estar aquí en Razones de Peso.